Buenos días, mi nombre es Fabián Andrés Parra Durán, soy residente de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a revisar el tema de prueba de ejercicio. Además de los equipos requeridos para la realización de la prueba, se han diseñado protocolos estandarizados que usan la combinación de variables como velocidad, pendiente o resistencia que se modifican a determinados intervalos de tiempo según el protocolo que se aplique. Independiente del protocolo, todas las pruebas constan de tres fases para su realización. 1. Calentamiento que dura aproximadamente un minuto, que permite familiarizarse al paciente con el ergómetro. La segunda fase es la aplicación de la prueba, que puede durar entre 8 a 12 minutos, y la última fase es la de recuperación, en la cual permite hacer mediciones de la frecuencia cardíaca y la presión arterial con el fin de determinar la recuperación que tiene después del esfuerzo máximo. Los protocolos se pueden clasificar según el ergómetro que se puede utilizar. En este caso, hay protocolos para tapiz rodante o banda sin fin y bicicleta. Como podemos ver, hay muchos protocolos, sin embargo, cada uno tiene sus indicaciones y, pues además de eso, si hay la disponibilidad para realizar la prueba. Los protocolos también se pueden clasificar de acuerdo a la intensidad de la carga aplicada. Ya puede ser de una manera incremental o una manera constante. Cuando se habla de protocolos de carga incremental, se pueden dividir a la misma vez en continuos o discontinuos. Los continuos son los que se aplican intensidades de manera escalonada, es decir, que cada determinado intervalo de tiempo se aumenta tanto la velocidad como la pendiente. Y hablamos de rampa, que el aumento se hace de una manera continua durante todo el test de esfuerzo. Y los que hablamos de discontinuos son que tiene periodos de aumento de tanto de velocidad y como de pendiente, pero tiene periodos cortos de descanso. Y los constantes es que se mantiene la misma velocidad y la misma resistencia o pendiente durante toda la duración de la prueba. Igualmente todos pueden ser catalogados dependiendo de la prueba que se utilice, si se lleva antes de esfuerzo máximo o submáximo, que se puede aplicar en cualquier tipo de protocolo. Aquí vemos un ejemplo del protocolo de Bruce, que es uno de los más utilizados. El protocolo de Bruce se utiliza en un ergómetro de banda sin fin. En la fase de esfuerzo, como les hablé anteriormente, se divide en varias etapas. Cada etapa tiene una duración de 3 minutos aproximadamente. Cada etapa tiene una determinada velocidad y una determinada porcentaje de pendiente. Esas dos variables imponen una carga en equivalentes metabólicos también determinada, que en este caso, si hablamos de la etapa 1, sería de 4.5 mEq, que sería bajo para el paciente. Posteriormente, si el paciente tolera esa carga que se le impone en la primera etapa, pasa a la siguiente, en la cual se aumenta tanto la velocidad como el porcentaje de pendiente, y eso también va a generar un aumento de la demanda metabólica expresada en los METs, que sería de 7, y así sucesivamente de acuerdo a la tolerancia que tenga el paciente. La idea aquí es llevarlo al 85% de la frecuencia cardíaca máxima si es un test submáximo, o llevarlo a la frecuencia cardíaca máxima si es un test máximo. Los criterios de suspensión de la prueba son variados, pero en general la prueba se debe suspender si el paciente presenta alguna sintomatología que le impida continuar, o si observan algunas anormalidades en la respuesta presora o cronotrópica. Para la interpretación de la prueba de ejercicio se debe tener en cuenta varios aspectos. 1. Determinar la capacidad de ejercicio. 2. La respuesta cronotrópica de frecuencia cardíaca. 3. La presión arterial. 4. Si hay o no presencia de isquemia. 5. El pronóstico. Y por último, determinar la intensidad del entrenamiento aeróbico. La capacidad funcional se determina de acuerdo a los METs alcanzados durante el test de ejercicio. En este caso se debe comparar con el esperado o predicho para la edad, el sexo y el género. Aquí se presentan diferentes fórmulas en las cuales permite hacer las comparaciones, y a eso se le saca un porcentaje del predicho. Si está por debajo del 85% del predicho, lo que alcanzó el paciente, se considera anormal. La importancia de obtener la capacidad funcional del paciente es que nos sirve como buena guía para recomendar qué actividades de la vida diaria puede realizar el paciente, sin que eso genere un riesgo para la salud, ya que es una pregunta hecha comúnmente en todas las consultas, sobre todo posteriormente a haber sufrido un infarto.
Aquí se muestran algunas actividades que pueden hacer según el resultado de la prueba de ejercicio. La respuesta cronotrópica es una variable importante que se mide tanto en la fase de esfuerzo como en la fase de recuperación. La respuesta normal, si es en una prueba de esfuerzo, su máximo es alcanzar el 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica, que también debe tener un aumento progresivo acorde a las cargas sucesivas que se le impongan al paciente. Y en la fase de recuperación se debe medir la frecuencia cardíaca después del esfuerzo máximo, sobre todo al primer minuto, en la cual debe haber una diferencia mayor de 12 latidos por minuto. Esto es consecuente con la activación del tono parasimpático y es importante observarlo antes del inicio y después de terminar, sobre todo en los programas de rehabilitación cardíaca. ¿Y por qué la importancia de la frecuencia cardíaca de recuperación? Este artículo publicado en el año 2011 habla del impacto de la tasa de recuperación de la frecuencia cardíaca posterior al ejercicio y su relación con mortalidad. Los pacientes con una recuperación anormal se ha asociado como factor predictivo de mortalidad en todos los pacientes. La respuesta presora es otra variable importante que debe medirse durante la fase de esfuerzo. La respuesta normal es que debe ser un aumento progresivo con mayor ajuste de la presión arterial sistólica, debido a que se aumentan también el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Hay que vigilar también la presión arterial diastólica. Lo ideal es que no descienda por más de los 15 milímetros de mercurio de su basal. Y por último tenemos lo de la prescripción del ejercicio. Aquí lo que obtenemos es la frecuencia cardíaca de reserva, que lo que hacemos es por medio de la fórmula de Carbonell, se saca a través de una fórmula que utilizamos la frecuencia cardíaca máxima alcanzada durante la prueba de esfuerzo menos la frecuencia cardíaca de reposo. Entonces la fórmula en un ejemplo que traje es un individuo de 50 años que tiene una frecuencia cardíaca basal de 70 latidos por minuto. Se realizó la prueba de ejercicio en donde alcanzó una frecuencia cardíaca máxima estimada al 85% de 157 latidos por minuto. Entonces lo que obtenemos es que la frecuencia cardíaca es igual a la frecuencia cardíaca máxima menos la de reposo, es decir, 157 menos 70, en la cual se multiplica por la intensidad a la cual va a trabajar el paciente en una sesión de ejercicio de los programas de rehabilitación cardíaca, más la frecuencia cardíaca basal, en este caso los 70 latidos por minuto, lo cual nos va a dar una frecuencia cardíaca de 138 latidos por minuto, que eso nos va a indicar a la frecuencia cardíaca que debe trabajar el paciente con una intensidad moderada que sería el 70%. Para concluir, podemos decir que la prueba de ejercicio es útil para determinar la capacidad funcional del paciente y las respuestas cardiopulmonares metabólicas adaptativas a las cuales se somete durante el test. Es un método objetivo, seguro y confiable. Una limitación que encontramos es su disponibilidad muy poca en entornos clínicos, pero si está disponible podemos utilizarla para evaluar las intervenciones y hacer el seguimiento, sobre todo en el contexto de los programas de rehabilitación cardíaco. Se debe hacer antes de iniciar las sesiones de programa de rehabilitación, sobre todo en la fase 2, y cuando termine la fase 2 para observar si o no hubo una ganancia en toda la sesión de ejercicio que alcanzó el paciente. Y esto es todo, muchas gracias por su atención.